Ya a las 13:45 de este miércoles, es 25 de noviembre. De nuevo, el drama de la inmigración llega a la portada de Atlántico Noticias. 8 personas han fallecido. En Canarias naufragó la patera en la que prácticamente habían llegado a la isla de Lanzarote. Ocurrió anoche en la costa de Órsola, prácticamente, ya les decíamos, estaban en la orilla, la embarcación chocó contra la costa rocosa, muchos cayeron al mar, la mayoría no sabía nadar. Gracias a la ayuda de personal de emergencias que estaban en la zona, la tragedia no ha sido aún mayor. 36 personas iban en esa barca. Y siguen las labores de búsqueda. De hecho, a esta hora, la imagen de la tragedia pues es esta, el rescate de varias personas que han fallecido en la orilla, como les decíamos, llegando al destino en el que esperaban tener una vida mejor. Vamos en directo hasta Lanzarote. Ya decíamos que las labores han continuado, José María de Pais, durante la mañana, ¿verdad? Efectivamente, el rastreo continúa durante toda la mañana y justo ahora en estos instantes acaban de parar los efectivos por tierra, mar y aire. Continúan la búsqueda de más personas. Oficialmente son 36 los que viajaban en esa patera, aunque hay un baile de cifras. La policía local de Arias dice que eran 37. Por tanto, se abre la posibilidad de que pudiera haber una persona más atrapada entre las rocas de la costa de Órsola. Hoy este drama se siente especialmente en Canarias, donde la llegada de cayucos no cesa en las últimas semanas. Enseguida iremos a los puntos directos de la actualidad aquí en las islas, pero las migraciones de personas en situación desesperada ocurren en todos los puntos del planeta. En Venezuela también muchos ciudadanos se van de forma irregular de su país, Isiar. Y lo hacen en busca de un futuro mejor. Este fin de semana la isla de Trinidad y Tobago se vio envuelta en la polémica. Deportó 29 inmigrantes venezolanos, entre ellos 16 menores que fueron separados de sus padres. Mucha consternación porque durante 48 horas estuvieron en paradero desconocido. Está justo un mes para el día de la Nochebuena. Las familias toman conciencia de que van a ser fiestas más que diferentes. La limitación en ese número de personas que puedan reunirse, ese toque de queda, Miguel Vega, lo van a marcar todo. Sí, el Ministerio de Sanidad quiere fijar un límite de 6 personas no convivientes y decretar un toque de queda el 24 y el 31 de diciembre de 1 de la noche a 6 de la mañana. Pero esta misma tarde el ministro se reúne con las comunidades autónomas para discutir este borrador y también escuchar todas las propuestas de las regiones. Madrid y Murcia piden aumentar ese límite de personas a 10 e incluso también aumentar el toque de queda de 1:30 de la noche a 6 de la mañana. Otras regiones como Cantabria, con alta incidencia de la COVID en las últimas semanas, incluso han pedido a sus ciudadanos que no realicen cenas de Navidad. Ahora lo vemos. También hoy jueves tenemos nuestra sección dedicada a Estados Unidos y junto a María Rosman hablaremos de la festividad de Acción de Gracias, que también llega marcada por la pandemia y en ese país se recomienda de evitar desplazamientos, evitar reuniones familiares numerosas. Las autoridades apelan a la responsabilidad para evitar que se disparen los contagios en este día tan especial para los norteamericanos. Y no dejamos Estados Unidos porque vuelven a los supermercados las llamadas compras del pánico. Productos de limpieza, de higiene personal escasean en lugares como California o Nueva York. Y en el desierto de Utah se ha descubierto un monolito de metal de piedra roja, 3 metros de altura. Es un misterio. La Oficina de Seguridad dice que es ilegal instalar cualquier tipo de estructura sin autorización. Y también en Sri Lanka una docena de elefantes salen cada día para buscar comida. Los aldeanos no están muy contentos. Luego se lo contamos. El día de ayer fue uno de los días más tristes de esta nueva situación de migración irregular en Canarias. Una embarcación con al menos 36 personas a bordo naufragó, chocó contra una escollera muy cerquita de la costa, prácticamente ya en Lanzarote. Lamentablemente, 8 de estas personas no pudieron terminar su viaje. Los servicios de emergencia han estado recuperando cuerpos. Más suerte sí que tuvieron las otras 28 personas que lograron ser rescatadas con éxito. Esta
Esa imagen ya de esta mañana, rescate de esas personas que fallecieron en la misma orilla. Su final tratando de llegar al destino en el que esperaban, una vida mejor. El dispositivo de rescate continúa, de hecho. José María de Pais, cuéntanos la situación en ese punto en Órsola. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues hace apenas 10 minutos este dispositivo ha parado, pero continuarán por la tarde a la búsqueda de un hipotético de otra persona, dado que según las fuentes oficiales venían 36 en esa patera, pero la policía local de Ariá asegura que son 37. De cualquier forma, el protocolo manda que son 72 las horas que hay que estar buscando y ahí sería cuando se cerraría este operativo. Recordemos que esta patera zozobraba ayer sobre las 6:30 de la tarde en la costa de Órsola. Se da la casualidad que se estaba atendiendo a las personas que llegaban de la patera de La Graciosa cuando alguien vio una bengala. Era una señal de alarma de estas personas que habían chocado contra la escollera apenas 100 metros del muelle de Órsola. Fueron los propios vecinos los que se lanzaron a rescatar a todas estas personas. Al menos eran 10 los ciudadanos de aquí del pueblo de Órsola que lograron sacar a estas 27 personas, casi todos jóvenes en edades comprendidas entre los 25 y 30 años. Gracias, José María. Los últimos años son varios los naufragios que han tenido como escenario la costa norte de Lanzarote. Precisamente el más grave fue en 2009, en la zona de los Cocoteros. En esa playa hubo 25 víctimas mortales. Solo 6 ocupantes lograron salvar la vida en aquella tragedia. El incidente más reciente, el que tuvo lugar en Caleta de Caballo, en la costa noroeste, hace justo un año. 9 personas fallecieron. Un año antes, en enero de 2018, otras 7 personas murieron ahogadas en un naufragio en Playa Bastián, en Costa Teguise. La llegada de embarcaciones experimenta otro repunte en Gran Canaria. La pasada madrugada fueron rescatadas hasta 10 barquillas con 284 personas a bordo y esta misma mañana llegaba otra nueva, Osiris Armas. ¿Cuál es la situación en ese muelle, en Arguineguín? Esa última embarcación que comenta llegaba esta mañana en torno a las 10:30 con 20 personas a bordo, todas en buen estado de salud. No podemos decir lo mismo de los que llegaban durante la madrugada, ya que 4 tuvieron que ser derivados a centros sanitarios y finalmente se confirmó el fallecimiento de una de las personas que venía en una de esas embarcaciones. En total, en este muelle de Arguineguín ahora mismo hay 606 personas. Es una cifra muy superior a la que había anoche a última hora, cuando apenas se sobrepasaban las 200, una cantidad más asumible según Cruz Roja, que siempre ha cifrado en 400 personas el límite de este campamento. Asegura la delegación del Gobierno que ya en las últimas horas ha sido posible que algunos migrantes pasen las 72 horas primeras en el campamento de Barranco Seco. Hoy por aquí lo que también hemos podido ver es a la delegación del Defensor del Pueblo, que ha hecho una nueva visita a este campamento y que nos confirma que en los próximos días o semanas esperan sacar el informe definitivo de las condiciones en que se encuentran aquí estas personas. Gracias, Osiris. La situación, ya ven, está lejos de amainar, desde luego. Es muy complicado lo que ha ocurrido hace unas horas en la isla de Lanzarote, una tragedia. Vamos a comentar este asunto con Pepe Naranjo, ya saben, colaborador de Atlántico Noticias, periodista, entre otras cuestiones, especializado en inmigración. Pepe, buenas tardes. ¿Qué repercusión ha tenido esta tragedia, por lo pronto, en la prensa y en África? Bueno, pues se está comunicando al respecto. Las agencias de prensa más importantes como Reuters o France Press se han hecho eco de la muerte de estos migrantes en la costa de Lanzarote y, como es lógico, con preocupación seguimos asistiendo a este rosario de naufragios, este rosario de muertes que parece que no tiene fin, ¿no? Efectivamente, y sobre todo ahora que la situación probablemente del tiempo, del mar, no va a ser tan buena como la que se ha dado hasta ahora, y esto puede ser incluso peor porque esta situación está lejos de controlarse, porque hay mucha gente esperando para salir hacia Canarias. Sí, lo hemos hablado tantas veces, ¿no? La situación es muy compleja. Tenemos la pandemia de coronavirus que ha provocado un desastre en las economías de muchos países africanos, lo que se suma a la pobreza, a la falta de expectativas de la gente joven, a fenómenos como la sequía, el cambio climático, los conflictos. Estamos en una situación realmente en la que hay mucha gente desesperada y esta ruta atlántica canaria más activa que nunca, una puerta que se ha abierto y muchos jóvenes que lo siguen intentando prácticamente a diario.
Cuando hablábamos de la situación de la migración, siempre nos referíamos a lo que se vivió en 2006 en Canarias, y parece que ahora que se vive algo muy similar, no se está coordinando el trabajo de todas las administraciones volcadas, al fin y al cabo, en ayudar a estas personas, pero algo está pasando porque se está dando una cierta descoordinación, esta situación de los inmigrantes en los campamentos. ¿Cómo analizas esta cuestión, Pepe? Bueno, la sensación que me llega es que hay efectivamente una improvisación en la respuesta, algo que se podía haber previsto quizás desde que empezó al menos el coronavirus, con un repunte en la ruta migratoria ya desde finales del año pasado, con el bloqueo de las expulsiones y con esta falta de derivación a la península, que era algo que estaba sucediendo hasta ahora y que parece ser que se ha interrumpido, se ha ralentizado. Pues bueno, pues simplemente es hacer la suma y calcular que mucha gente iba a quedar bloqueada en Canarias, y si no se creaban recursos de acogida íbamos a asistir a esta especie de espectáculo de la improvisación y de la habilitación de plazas provisionales. Ya ocurrió en 2006, pero en esta ocasión con el agravante de que se ha reaccionado como mucho más tarde y con como dices, con una descoordinación entre ministerios. Hablando de esa solidaridad de la península y quizás de Europa, escuchamos hace horas al presidente de Canarias también afirmar que Canarias no debe ser ese muro, convertirse de alguna manera en otro Lesbos y evitar que estas personas pues sigan su viaje, ¿no? Estamos viendo cómo todos los medios de comunicación y la opinión pública en Europa está también viendo lo que está pasando en Canarias, cómo Canarias se está convirtiendo efectivamente en otra Lampedusa o en otro Lesbos, lugares en los que los migrantes quedan retenidos sin poder salir ni hacia un sitio ni a otro, y ese yo creo que es el peor de los escenarios, ¿no? Europa y las otras regiones españolas tienen capacidad de acogida, una capacidad que Canarias en este momento no tiene, y parece lógico pensar que sería deseable que se activara esa solidaridad entre regiones y que en otros lugares se pudiera dar en condiciones dignas una acogida a las personas que llegan a Canarias. Solidaridad entre regiones, también solidaridad por parte de Europa, que de una manera tibia se va refiriendo a lo que se vive en Canarias, pero que no da soluciones reales a corto plazo. Sí, bueno, la sensación que uno tiene es esa, ¿no? Es que en el centro de Europa no hay una gran, digamos, preocupación por este fenómeno, más allá de que se asiste a lo que está ocurriendo, y lo deseable, insisto, sería que estamos hablando de un fenómeno global, de un fenómeno que va a durar en el tiempo, y que las respuestas tienen que ser también globales y duraderas en el tiempo, y que vengan desde Europa, desde España, porque desde luego Canarias es un pequeño territorio, además limitado con lo que conlleva el hecho de ser isla. La gente no se puede mover con la misma facilidad, y sería deseable que desde Europa hubiera una respuesta mucho más sólida y solidaria con este fenómeno. Bueno, Pepe, pues volveremos a hablar de otros asuntos ya el próximo viernes. Gracias por atendernos en esta jornada tan complicada. Buenas tardes. Un abrazo, gracias a usted. Seguimos con el drama migratorio porque, como apuntábamos, no solo se vive aquí en Canarias, también en otros puntos del planeta se da. Y en este caso vamos a poner el foco en Venezuela, porque hay muchos venezolanos que se están yendo por una situación muy similar a la de África y se van a Trinidad y Tobago. Y en las últimas horas se ha hecho una denuncia, se ha deportado un grupo entre los que había niños, una deportación que ha sido muy criticada, además, ICIAR, a nivel internacional. Así es, porque es una deportación que se ha hecho en algunos términos de forma caliente, una deportación de 29 migrantes venezolanos, entre ellos 13 adultos y 16 menores que han sido separados de los padres que ya residían en la propia isla, y entre ellos algunos con enfermedades cardíacas. Los deportaron de una forma bastante insegura, en un bote sin chaleco salvavidas y con una tormenta tropical de por medio. Durante 48 horas hubo bastante consternación, ya que su paradero fue desconocido y lo único que se sabía es que estaban en alta mar. Condenar de la manera más enfática la brutal decisión tomada por el gobierno de Trinidad de deportar a estos 16 niños, entre ellos un bebé de 4 meses de nacido. Noticias buenas, que una juez de ese país ha decidido ordenar que regresen a la isla para no desintegrar la familia. Parece que se lograba dar finalmente, ¿verdad, ICIAR, con el paradero de esta treintena de personas, ¿no?
Y como bien dice el diputado Óscar Gómez, fue una jueza quien ordenó esa devuelta de los deportados que se dirigían hacia Venezuela de nuevo a la isla de Trinidad y Tobago. No sabíamos nada de ellos hasta este mismo miércoles. Por ahora permanecen detenidos, según la policía, para realizarles exámenes médicos. Parece que el problema está resuelto, pero organizaciones activistas y oposición venezolana piden que los menores sean reunificados con sus familias y haya una mayor protección de los refugiados. Todos están buscando una mejor vida y está en tus manos tener la vida que necesitas. Si no lo haces por ti, nadie lo hará por ti. Eso es lo que están haciendo. Lo realmente duro es ver a un niño de solo 3 meses a bordo de ese bote. Intento sacar lo mejor de mí y darles algo de comer y de beber. Estamos justo a un mes del día de Navidad. En España se empiezan a conocer las medidas que el Ejecutivo Central va a imponer para evitar esa tercera ola que los expertos, Miguel Vega, situarían, si todo va mal, sobre el mes de enero. Sí, porque por el momento la presión y la incidencia acumulada en nuestro país sigue bajando en los últimos días y se sitúa en 362 casos por cada 100.000 habitantes y la presión hospitalaria ha caído 3 puntos en la última semana y se sitúa en el 29% de la ocupación de cuidados intensivos. Canarias sigue siendo la región con menor incidencia acumulada, con 76 casos por cada 100.000 habitantes, pero en cambio los fallecidos siguen aumentando en esta segunda ola de contagios y vuelven a marcar récord. 537 personas han perdido la vida en las últimas 24 horas. Un récord también se ha batido a nivel mundial en cuanto a los fallecidos, y es que ya han perdido la vida en estas últimas 24 horas más de 12.000 personas por la COVID-19 desde que comenzara esta crisis sanitaria. Para evitar que todo se descontrole y se produzca una tercera ola de contagios, muchos países comienzan a adoptar medidas de cara a esas fiestas de Navidad. Y esta misma tarde se reunirá el ministro de Sanidad con las comunidades autónomas para adoptar medidas de cara a estas fiestas, sobre todo el 24 y el 31 de diciembre. El Ministerio pretende fijar un límite de 6 personas no convivientes, pero comunidades autónomas como Madrid y Murcia quieren ampliar esa cifra hasta las 10. En lo que sí parece que se pondrán de acuerdo es en decretar un toque de queda el 24 y el 31 de diciembre desde la 1 de la noche hasta las 6 de la mañana. Eso aquí en España, pero en el resto de países, por ejemplo de Europa, Miguel, ya se sabe también cómo se van a celebrar estas fiestas, ¿verdad? Sí, parece que Reino Unido y Alemania comenzarán a levantar todas las restricciones a mediados de diciembre. Alemania, precisamente esta misma tarde, se reunirá también con todas sus regiones para adoptar nuevas medidas y decidir qué movilidad se permitirá durante las fechas de Navidad. Sobre todo, ponen mucho énfasis en esas dos fechas, en el 24 de diciembre y en el 31. Pero ayer por la tarde, Emmanuel Macron, el presidente de Francia, anunció que se levantarán todas las medidas restrictivas, se permitirán las cenas de Navidad, pero quedarán completamente prohibidas todas las reuniones sociales. Pero la Organización Mundial de la Salud y también la Comisión Europea advierten que levantar rápidamente todas estas medidas restrictivas podrían provocar una tercera oleada de contagios antes de que llegue la ansiada vacuna. Sé que los dueños de las tiendas, los camareros de los restaurantes quieren poner fin a las restricciones, pero debemos aprender del verano y no repetir los mismos errores. Relajarse demasiado rápido es un riesgo para una tercera ola después de Navidad. En todo el país, a partir del 15 de diciembre, habrá un toque de queda de 9 a 7. Podremos circular libremente las noches del 24 y el 31 de diciembre para compartir estos momentos con nuestras familias, pero no se tolerarán las reuniones públicas. Y eso hasta que llegue la vacuna. Muchísimo cuidado, pero esta semana se ha anunciado esa otra vacuna que está a punto de estar disponible para su administración, la que ensaya desde hace meses la Universidad de Oxford junto a la farmacéutica AstraZeneca. Se anunció que su eficacia sería del 70%, así que vamos a hablar en qué consiste este 70% y lo vamos a hacer con Joan Pons. Es enfermero español, trabaja en Reino Unido y es voluntario en esos ensayos. Joan Pons, buenas tardes. ¿Qué significa ese 70%? No nos debe llevar al desánimo, ¿verdad?, esta cifra. No. A ver, el 70%, aunque parezca que sea mucho más bajo que la Moderna y la Pfizer, que están en el 95%, el 70% es una mediana. Es el resultado de todos los diferentes grupos de voluntarios que están ayudando Oxford. Por ejemplo, mi grupo es el grupo 4, nos han puesto 2 dosis con 90 días de separación. Hay otros grupos que les han puesto 2 dosis con 28 días de separación, otros grupos una sola dosis y
cada uno de estos grupos produce una efectividad. El conjunto, la mediana de todos estos conjuntos, de todos estos grupos es 70,4%. Pero si nos fijamos en la letra pequeña, hay uno de estos grupos que es el que 2 dosis con 28 días de separación, la primera dosis la mitad y la segunda una dosis completa. A eso la eficacia llega hasta el 90%. Y esto es buenísimo. Pues hace unos cuantos meses nadie pensaba que tendríamos una vacuna para Navidad. Ahora ya tenemos no solo una, tenemos 3. Moderna, Pfizer y Oxford. Sería un auténtico regalo en caso de que comience ya, como todo parece indicar que será así, las primeras vacunaciones en nada. Esta de Oxford AstraZeneca, ¿cuándo puede estar empezando a administrarse? No sé si ahí en Reino Unido y luego en España, por ejemplo, porque España ha reservado 30 millones de dosis de esta en particular. Sí, la verdad es que todo ahora está en manos de la Agencia Europea de Medicamentos, que es el que tiene que dar la licencia. Aquí en el Reino Unido ya nos estamos preparando, poniendo toda la logística en su lugar y estaríamos a punto el día 7 de diciembre. Primero, en diciembre, vacunaríamos a los sanitarios, a partir de enero a la gente de alto riesgo y después, en marzo y abril, pues a todo el público en general. Ahora lo que estamos todos pendientes es a ver cuándo por fin la Agencia Europea de Medicamentos da la luz verde. Pero eso yo creo que será pues antes de Navidad. Y eso, pues para mí, como usted ha dicho, es el mejor regalo de Reyes, la mejor noticia del 2020. Efectivamente, y luego está también el precio, que a lo mejor es secundario en este caso, porque cueste lo que cueste, hay que administrarla, pero es que en este caso la de Oxford AstraZeneca es mucho más barata que sus alternativas, ¿no? Sí, no solo esto, solo cuesta 3 euros la vacuna de Oxford. Comparamos con Pfizer, que son, me parece que son 25 euros y Moderna son unos 15 euros. Parece poco, pero si lo multiplicas por millones de personas, pues económicamente pues, es mucho más favorable tener la de Oxford. Además, se puede guardar mucho más fácil. Se puede guardar en la nevera y dura 6 meses en la nevera. Oxford y Moderna, Moderna es a menos 20, un congelador normal, pero Pfizer es a menos 70. Logísticamente, pues es mucho más difícil y además ya cuando lo puedes reconstituir, pero solo te dura 5 días en la nevera. Por lo tanto, logísticamente no tienes que hacer ningún cambio con la de Oxford porque puedes utilizar los mismos medios, los mismos centros de salud que utilizas para la vacuna de la gripe, que cada año se hace. Por lo tanto, la gente ya está acostumbrado a la vacunación de la gripe, pues se pueden utilizar los mismos canales con la vacunación del COVID. Usted ha probado la vacuna, es voluntario, hay mucha gente que tiene esas dudas, no sabe por qué, imagino un país como España, tradicionalmente ha sido muy vacunador, por así decirlo, como dicen los expertos, ¿es absolutamente segura, dado los estudios en los que usted mismo ha participado? Sí, es absolutamente segura y que la gente también sepa que lo están revisando. Es la primera vez en la historia de la humanidad donde se ha vivido pues prácticamente en vivo cómo se hacía una vacuna y está absolutamente asegurado que si pasa todos los controles es porque no se han saltado ningún protocolo. Y al final la última palabra siempre la tiene la Agencia Mundial de Medicamentos, la Agencia Europea de Medicamentos. Por lo tanto, que la gente esté segura que además yo siempre digo el ejemplo que la doctora Gilbert, que es la científica que encabeza la vacuna de Oxford, es que las primeras personas que fueron voluntarios fueron sus 3 hijos. Y yo no conozco, no he visto nunca a ninguna madre que pusiera en peligro a sus hijos. Por lo tanto, si la doctora Gilbert considera que es segura para ponerle a sus hijos, yo puedo decir 100% que es segura para todo el mundo. Y efectivamente, de momento, ya somos más de 20.000 personas voluntarios. Nadie ha tenido que tener asistencia médica por ponerse la vacuna. Pues Joan Pons, le agradecemos que haya estado de nuevo aquí en Atlántico Noticias para hablarnos de esta nueva vacuna que estará disponible, como usted ha dicho, ya para diciembre. Esperemos que todo vaya muy bien. Gracias por atendernos un día más. Pues un fuerte abrazo desde Inglaterra. Bueno, de Inglaterra nos vamos a Estados Unidos. Pensilvania y Nevada han certificado sus resultados en las elecciones. 2 estados que han sido clave para la victoria de Biden. Amplía la información Sofía Pisani. El gobernador de Pensilvania, Tom Wolf, informó el martes en su cuenta de Twitter que certificó el resultado de las elecciones del 3 de noviembre en su estado a favor del proyectado presidente electo Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris.
El anuncio consolida la victoria de Biden en un estado clave en el ámbito electoral de Estados Unidos. El gobernador escribió en su cuenta de Twitter que agradecía a los funcionarios electorales que han administrado unas elecciones libres y justas durante un momento que considera increíblemente desafiante en la historia de su estado y del país. Afirmó además en su cuenta de Twitter que sus trabajadores electorales han estado bajo constante ataque y se han desempeñado de manera admirable y honorable. Por otro lado, el cronograma de certificaciones continúa con los resultados electorales de Minnesota, Nevada y Carolina del Norte. Desde Washington les informó Sofía Pisani de La Voz de América para Televisión Canaria. Bueno, hoy no vamos a dejar Estados Unidos porque hoy con María Rossmann, periodista, vamos a hablar de una fecha señalada ahí en Estados Unidos. María, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, sí. Hablamos de Acción de Gracias, esa celebración la más importante para los americanos que se celebra este año, además marcada por la pandemia, ¿verdad? Por lo menos la más familiar, definitivamente, está el 4 de julio también, obviamente, pero el Día de Acción de Gracias es una celebración que no está necesariamente atada a ninguna religión en particular y entonces es celebrada por todos los estadounidenses y este año pues sí con muchísimas restricciones porque claro tenemos una pandemia, ¿no? Claro, la diferencia que hay con respecto a otras fiestas es que reúne a todas las familias que además hacen esos viajes de un estado a otro. Esto supone tantísimo movimiento que en principio se va a producir pese a todo lo que está pasando en ese país. Sí, Marta, lo que ocurre es que, claro, esta festividad que por lo menos para los cristianos significa también el inicio de la temporada navideña, pero como te decía, no tiene ninguna religión en sí, la celebra todo el mundo, es una oportunidad para la familia, que sobre todo en Estados Unidos suelen vivir en diferentes estados, de juntarse y de tener un rato en el que todos están participando. Claro, estamos viendo que por una parte les están diciendo que no deberían estar viajando, que no es el mejor momento, y por otra parte estamos viendo los aeropuertos completamente llenos de gente, con más de 3 millones de viajeros, ¿no? Que es una barbaridad en momentos como este. Efectivamente, porque seguimos viendo muchísimos desplazamientos, pero se están tomando en serio los consejos que se están dando a la población y hemos visto que los contagios podrían aumentar con este movimiento. Así que el CDC, que es ese famoso Centro de Control de Enfermedades, está dando consejos a la población para evitar aglomeraciones. Más o menos, María, lo que se está diciendo aquí con respecto a la inminente Navidad, Nochebuena, etcétera, ¿no? Sí, exactamente. También se han realizado algunas encuestas. El 61% de los encuestados dice que este año van pues a alterar un poco la celebración para hacerla más segura, pero claro, todavía estamos viendo muchas personas que no lo van a hacer de esa manera y ahora mismo estamos viendo unos 200.000 nuevos casos diarios en Estados Unidos, tenemos más de 250.000 de personas fallecidas y se espera desafortunadamente que para finales de año podamos llegar a contar con 300.000 personas fallecidas por culpa de la COVID. Entonces, en estas fechas que son tan importantes, pero que al mismo tiempo les están diciendo que lo mejor que pueden hacer es quedarse en su casa, utilizar Zoom, Skype, lo que haga falta para poder verse las caras, pero no estar en la misma habitación, es importantísimo. Incluso, curiosamente, en algunos lugares les están diciendo que coman en habitaciones separadas y luego se reúnan cuando tengan la mascarilla puesta, porque si están juntos mientras están comiendo, pues que no tienen la mascarilla puesta es más posible que se puedan contagiar. Es un poco extraño cómo funcionan las cosas hoy en día, pero creo que ninguna precaución, dadas las circunstancias, hay que tomarla de forma ligera, ¿no? Efectivamente, es lo que nos va a pasar aquí en nada, María, con la Navidad, eso de comer pues con mascarilla si fuera necesario, con poquita gente. Hay algunas imágenes que nos llevan por las películas, ¿no? Como María, que ha estado ahí en ese país, a esa celebración de Acción de Gracias, entre ellas esa imagen de ese desfile, esos globos gigantes de Nueva York que organiza Macy's. Este año pues cambia todo, pero se celebra el famoso desfile, ¿no? Sí, porque es tradicional durante la mañana, antes del almuerzo, mucha gente en Nueva York acude al desfile o lo ven por la tele, pero este año acudir al desfile no va a ser posible precisamente porque Nueva York ha impuesto medidas bastante restrictivas para intentar de alguna manera no aumentar el número de casos y solamente se va a poder hacer se puede ver por televisión únicamente. Me imagino que las medidas de seguridad van a ser bastante estrictas también porque siempre habrá gente que va a intentar ir y verlo en persona, pero va a ser muy diferente este año, todo es diferente este año. Estamos viendo además, junto cuando hablas, María, que la estás viendo tú, esas imágenes de esos globos que llevaban esas bandas, normalmente sujetas de la mano. Este año serán carrozas las que llevan esos globos gigantes, no personas, para evitar aglomeraciones, ¿no? Exactamente, este año
tamaño normalmente, como decías, suelen ser personas las que los llevan, son unos globos gigantescos, también hay mayores normalmente. Este año lo que es la presencia humana en este desfile se va a intentar minimizar, y todo lo que se pueda hacer por medio de medios mecánicos, perdón por la redundancia, pues se va a hacer de esa manera. Claro, y luego al tiempo que pasa todo esto han vuelto las llamadas compras del pánico. Es curioso, en muchos puntos de Estados Unidos, ante la posibilidad de que se pongan confinamientos. Se está hablando mucho de la situación de la pandemia y hemos visto colas de gente llevándose pues lo que se llevaban también en Europa, ese papel higiénico, también agua. ¿Qué es lo que está pasando, María? Pues la gente está temiéndose lo peor. Es que estamos hablando de que en muchos lugares, te voy a poner un ejemplo, en El Paso mismo, por ejemplo, no solamente los militares, sino también los presos están ayudando a recoger cadáveres y ponerlos en camiones de refrigeración. Es una situación tan complicada, tan difícil, con tantas personas, con los hospitales ya diciendo que no pueden más, que la gente está temiendo que van a tener que vivir situaciones de confinamiento quizás extremas o más severas de las que han tenido hasta ahora, y entonces ya temiendo precisamente que no se vayan a encontrar cosas en los supermercados, pues acuden, compran quizás en demasía y luego pues vemos que faltan, ¿no?, el papel higiénico y otros productos también básicos que luego cuesta muchísimo conseguir. El pollo, por ejemplo, ha sido durante la primera parte de toda esta pandemia era casi imposible de conseguir en muchos lugares. Luego está la cuestión del impacto de la pandemia en la parte económica, como pasa en Europa, es muy seria. Hay muchísima gente que ha perdido su trabajo y si no, pues el ejemplo son esas colas para pedir comida directamente en Texas. Son colas impresionantes de vehículos que hemos visto en ese estado en particular. Muchísima gente que además nunca en su vida había necesitado vivir de la caridad o que les facilitaran comida. Ahora mismo los ves incluso con coches que suelen ser a lo mejor un poco más de lujo, yendo a recoger comida porque no tienen. Es que la gente se ha quedado sin trabajo, como ha pasado en muchos lugares del mundo, y las prestaciones que hasta ahora se estaban dando se terminan en diciembre, el día después de Navidad justamente, y todavía no se ha aprobado ningún paquete de estímulo para poder ayudarlos. Es una situación bastante complicada. Se están viendo, curiosamente, salía el presidente hablando de lo bien que le está yendo en Nueva York, en la bolsa, las cifras han sido increíbles, y parece no entender que esa no es la situación que viven la mayoría de los americanos de a pie, la persona normal y corriente que no tiene acciones en la bolsa y que está pasando hambre. 34 millones de niños están por pasar hambre en Estados Unidos ahora mismo. Efectivamente, y todo esto coincide además con esa fecha comercial por excelencia que hemos importado plenamente en Europa, el famoso Black Friday. También se pide a los norteamericanos que compren online y de manera anticipada y que eviten contacto físico en las tiendas, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Es todo parte de esta misma situación. Curiosamente, me gustaría decir rapidito que nosotros, como bien has dicho, hemos importado el tema del Viernes Negro, pero no hemos dejado el resto de la parte solidaria y de agradecimiento que es esta fecha, ¿no? Acción de Gracias es para agradecer todas las cosas positivas que han pasado durante el año, que siempre las hay y siempre hay que estar agradecidos. Luego sería el Viernes Negro, que es el día que la gente empieza ya sus compras navideñas, y la idea es, pues yo creo que ya lo he comentado antes, poder cambiar las cifras de rojo a negro en los libros de los comerciantes. El sábado es el día de los pequeños negocios, ese es el día que la gente solamente compra en negocios locales y de barrio para ayudar a los comerciantes pequeños. Luego el lunes cibernético, y el martes es el martes que se llama Giving Tuesday, el día de dar, y ese día o donas algo de lo que has comprado o donas parte de tu tiempo. Ojalá no solamente la parte del Viernes Negro la copiáramos aquí, sino también la parte de agradecer y ser solidarios, ¿no? Bueno, pues un repaso de todo lo que está pasando allí entre pandemia y ese día tan señalado de Acción de Gracias. María Rosman, un placer como siempre. Hasta la semana que viene. Gracias. Bueno, y el Departamento de Seguridad Aérea de Utah, en Estados Unidos, se está tratando de resolver un enigma que ha aparecido en el desierto. Es un monolito de metal en medio de Red Rock Country, en Estados Unidos. No se sabe quién ha creado esta obra de arte, lo que se supone una obra de arte en medio del desierto. Por seguridad no van a revelar la ubicación exacta de este monolito que ha sido localizado. Vamos con otras cuestiones. Hablamos de esa momia guanche que está en Madrid, la mejor conservada del mundo, y ahora una exhaustiva investigación y un documental la han traído de actualidad. Los expertos insisten en que el proceso de momificación de los guanches fue mucho más eficiente que el de los egipcios. Nos lo cuenta desde Madrid Silvia Mascareño. Sí, pues estamos con Teresa Gómez, que sin duda es una de las personas que mejor conoce a esta momia. Buenas tardes, Teresa. Primera pregunta después de ese estudio y de ese documental que ha devuelto a la momia a la actualidad. ¿Qué sabemos hoy del pasado de la momia?
Buenas tardes. Pues bueno, las investigaciones que se han realizado a partir de la tomografía computarizada en el Hospital Quirón nos han dado unos resultados importantes y también se ha ido complementando el estudio con otro tipo de análisis científicos, que es un varón, se ha calculado que murió entre 35 y 40 años de edad, eso era obvio que era un varón, y quizás lo más impactante sería que no está eviscerada. Es algo que sospechábamos, pero ahora tenemos toda la certeza, mantiene todos sus órganos internos y también el cerebro. Además, esos estudios en la momia también nos sirven para conocer algo más cómo fue la vida de los guanches, cuáles eran sus costumbres, su modo de vida y también cómo hacían esas momias. Pues efectivamente yo digo que esta momia sería el ejemplo de la excelencia en el mirlado, porque está perfectamente momificada y ya pues, se puede ver en su estado de conservación. Lo que nos puede aportar, esto nos indica, si además nos fijamos en todos los detalles anatómicos, como las manos tan estilizadas, las uñas también cortadas, lo mismo los pies, podemos decir que esta persona, este varón, no se dedicó a realizar trabajos rudos en su momento. Esto indicaría que es un personaje, también por la calidad de la momificación, fue un personaje importante dentro de su grupo social, sería de la élite. Pero si usted tuviera que hacer un paralelismo o compararnos cómo es la momificación en Egipto y cómo es este tipo de momias guanches, ¿cómo lo explicaría? El proceso de mirlado se haría en 15 días, mientras que un proceso de momificación egipcia de primera calidad serían 70 días. Los resultados, pues si tenemos en cuenta eso, son mejores los que obtienen los guanches con su momificación. Recibe efectivamente lavados, ungüentos, tratamientos astringentes y tratamientos también aromáticos. Eso ocurre en los dos, tanto en las momias guanches como en las momias egipcias, o esta unción con diferentes elementos, productos orgánicos o inorgánicos. Ahora, la evisceración es la diferencia fundamental. Los egipcios extraían los órganos y extraían el cerebro también. En este caso no hay nada extraído, se puede ver perfectamente, el corazón lo tiene colapsado por la deshidratación, pero lo demás está perfectamente conservado. Se desvelan muchas incógnitas y muchos misterios respecto a esta momia que lleva aquí muchos años, pero ¿todavía quedan más incógnitas por resolver? Bueno, con un bien cultural de estas características y un ejemplar único como es esta momia, seguimos estudiando, claro que seguimos estudiando. Iniciamos también la datación por carbono 14, ya como se dice en el documental, se dató el pelo. El pelo es muy curioso porque no es un pelo que le crezca directamente, sino que son mechones que fueron adheridos posteriormente, pero el pelo tiene la misma cronología que la momia. En ese sentido sí seguimos investigando, por ejemplo, en el cabello. Bueno, pues como ven, todavía esta momia parece que tiene muchas cosas que contarnos. Seguiremos muy pendientes porque esto al final nos atañe a todos. También es historia de los guanches, historia de Canarias. El Observatorio de Arecibo en Puerto Rico es uno de los más importantes del mundo. Los fallos en su estructura están obligando a la demolición para evitar que se caiga de forma incontrolada. Sin embargo, estudiantes del observatorio creen que es posible salvarlo y han lanzado una campaña para lograrlo. Estudiantes y exalumnos del Space Academy del Observatorio de Arecibo han iniciado una campaña de apoyo y acción para evitar la demolición del radiotelescopio más importante del mundo. Han logrado conseguir más de 20.000 firmas de 100.000 que se necesitan en total para que el Congreso de los Estados Unidos y la Casa Blanca atiendan con prontitud el asunto. Pues nos ayudan a contactar a todos los representantes en el Congreso, a las agencias pertinentes y que también firmen esta petición que hemos sacado. Porque esto es lo más inminente. El observatorio, como saben, está en un estado crítico, en cualquier momento puede colapsar y es esencial y es imperativo que se tome acción lo más rápido posible. El Observatorio de Arecibo me ha brindado las oportunidades únicas que jamás hubiera podido encontrar ni siquiera fuera de Puerto Rico. Quiero que eso se evite a toda costa para que otros estudiantes tengan las mismas oportunidades mejores de las que yo tuve para continuar aprendiendo y creciendo, porque ellos son el futuro de Puerto Rico. Necesitamos 100.000 firmas y esto las personas lo pueden hacer llenando su información, su nombre, apellido, email en la página de la petición y luego tienen que confirmar su correo electrónico para que la firma sea validada.
Y una imagen que nos llega ahora desde Sri Lanka que nos hace reflexionar sobre la cantidad de basura que generamos y que provoca muertes de animales al año, muchísimas. Esta manada de elefantes se ha acostumbrado a ir a buscar alimento a un vertedero. Estos animales abandonan la selva y revuelven entre esos plásticos y el papel buscando comida. Precisamente la ingesta de plástico, según las autoridades del país, provocó la muerte de casi 400 elefantes el año pasado. Este vertedero se creó en medio de una reserva natural que alberga 300 elefantes, una especie amenazada en las últimas décadas. En nada arranca el Telenoticias Primera Edición, así que les contamos parte del contenido. En una última hora en La Palma han localizado el cuerpo de una persona. ¿Qué se sabe de este asunto, Isiar? Así es, una última hora bastante trágica. Se trata de una mujer cuyo cadáver ya ha sido identificado. La Guardia Civil ahora investiga los hechos, ya que podría tratarse de un atropello mortal con el conductor dándose a la fuga. También hoy los servicios informativos de esta casa queremos apoyar la lucha contra la violencia machista. Sepa que hoy, 25 de noviembre, se conmemora el día de esta lucha. Estaremos en algunas instituciones canarias que le han querido rendir homenaje a las mujeres víctimas de la violencia de género. También estaremos en La Gomera, porque allí están de aniversario. El Parque Nacional de Garajonay hace 34 años fue declarado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Estaremos allí para celebrarlo y también en la Playa de las Canteras, porque queda muy poco para la Navidad y, cómo no, para que se mantenga ese Belén de arena que cada año se hace. A partir de las 2:30 en el Telenoticias 1 les contamos los pasos que deben seguir para poder disfrutarlo este año de una forma segura. Pues será en nada en el Telenoticias 1. Antes de irnos les contamos que el 31 de enero se va a celebrar en Los Ángeles la edición número 63 de los premios Grammy. Ya se ha conocido a los artistas nominados. Beyoncé lidera las nominaciones de estos premios en 9 categorías. Entre ellas compite por la mejor grabación del año y la mejor canción. Junto a Beyoncé, otra estrella, Taylor Swift, que reúne 6 nominaciones, entre ellas la de mejor álbum. Y la banda de K-pop BTS acaba de ser historia, se convierte en el primer grupo de este tipo de música que ha sido nominado a estos premios. Música más española para acabar. Rafael 6.0 es el último trabajo del cantante linarense con motivo de los 60 años que lleva sobre los escenarios. Que tras muchos años de intensa y grandiosa carrera, he decidido celebrar por todo lo alto mi 60 aniversario sobre los escenarios. Pues de esta forma, el artista se encargaba de presentar su disco Me olvidé de vivir, el primer sencillo de la producción que interpreta junto a Manuel Carrasco. Rafael 6.0, un disco de duetos que comparte con Vanessa Martín, Pablo López, Gloria Trevi o Natalia Lafourcade. Con Rafael y sus 60 años en los escenarios nos vamos. Hasta mañana. Ser en todo el primero, me olvidé de vivir los detalles pequeños, de tanto jugar con los sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en sueños.